Yo soy María Cecilia Martín, ingeniera en alimentos, y vamos a hablar en esta clase desde cómo se produce una intoxicación y qué le pasa al xenobiótico desde que ingresa a nuestro organismo, desde que se absorbe hasta que se elimina. Vamos a ver entonces cómo se produce una intoxicación. Vamos a necesitar, en primer lugar, la interrelación entre tres elementos y uno de ellos es el agente químico que hemos elegido para su mejor comprensión ejemplos. En este caso el arsénico es un agente químico y que va a necesitar otro elemento que es el sistema biológico, o sea, nuestro organismo, y a través de cómo se intoxica, a través de qué medio, que sería el tercer elemento. Y a través del agua. Fundamentalmente nos intoxicamos con arsénico a través, principalmente consumiendo agua que contiene altas concentraciones de este metaloide, del arsénico, por largos periodos de tiempo, ¿no? Intoxicación crónica. Entonces, en la interrelación, como decimos, de estos tres elementos, produce el efecto nocivo, el efecto adverso a nuestro organismo, y en este caso, como estamos hablando del arsénico, produce la enfermedad del acre, que es hidroarsenicismo crónico regional endémico, que es una enfermedad producida por exposición de la población a la ingestión prolongada, o sea, crónica, de agua que contenga sales de arsénico, hidroarsenicismo, y que afecta a una gran parte de la población endémico de una región, por eso regional. El proceso de penetración de un tóxico desde el medio ambiente hasta aquellos lugares que se les llama target o lugares donde se va a producir el efecto tóxico finalmente en nuestro organismo, los autores lo dividen en tres fases para su mejor comprensión. La primera es la fase de exposición, la segunda de toxicocinética y por último de toxicodinamia. Entonces la fase de una intoxicación va a constar de cuatro fases. Una de exposición, que hemos visto ya las distintas vías de exposición, que puede ser dérmica a través de la piel, dijimos, respiratoria, la de digestiva por el TGI y parenteral, por ejemplo. Y la toxicocinética, ¿qué es? Estudia los cambios que ocurren a través del tiempo durante estas cuatro etapas: la absorción, la distribución y almacenamiento, la biotransformación y por último eliminación o excreción de un xenobiótico en el organismo. Después hay otra fase que se llama toxicodinámica o toxicodinamia, que estudia los efectos tóxicos y todos los mecanismos de acción de esos xenobióticos sobre el organismo, o sea, los efectos que le produce al organismo el haber ingerido determinado xenobiótico. Y la fase clínica, por última, como vemos acá, está vinculada al diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones humanas y bueno, esto tiene que ver más con los profesionales de la salud, así que debemos mencionarla, pero escapa al objetivo de la clase ahondar en ella. Ahora sí, las distintas etapas de la toxicocinética. La primera, como hemos dicho, es la absorción. ¿Y qué es la absorción? Es el proceso por el cual el tóxico puede atravesar las distintas membranas y entrar al torrente sanguíneo. Vemos los distintos mecanismos por los cuales los xenobióticos atraviesan la membrana. Existen varias clasificaciones, pero se seleccionó
Una en la cual los clasifica basándose en el desempeño de la célula, si tiene un papel activo o no. Es decir, los mecanismos por los que los xenobióticos pasan a través de una membrana pueden dividirse en difusión o transporte pasivo, en el cual la célula no desempeña un papel activo en la transferencia, y un transporte especializado, en el cual la célula sí cumple una función activa en el transporte. La difusión simple es la que utilizan la mayoría de los xenobióticos para atravesar la membrana, y las moléculas se mueven entonces de una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Bueno, antes de responder, como inspectores en alimentos, cuál es la vía de exposición en la que deberíamos interiorizarnos más, recordemos que las vías principales de introducción de un agente químico al organismo era la respiratoria, la cutánea y la digestiva. Y recordemos también, como explicamos recién, que cualquiera que sea la vía utilizada, el xenobiótico debe atravesar membrana de las células para acceder al órgano donde se produce el efecto. Que eso es los mecanismos que acabamos de explicar. Entonces, nosotros nos vamos a interiorizar en la vía de exposición del TGI, del tracto gastrointestinal. El proceso de absorción de un tóxico o xenobiótico puede ser distinta según qué zona del TGI estemos considerando. Vamos a estudiar qué sucede con un xenobiótico, cuál se absorbe en el estómago y cuál en el intestino delgado. Para ello, tengamos en cuenta que el proceso de absorción de una molécula depende de muchos factores, tales como el tamaño, la concentración, la exposición de grupos polares y muchas otras características. Para su mayor o mejor comprensión, vamos a simplificar el proceso del estudio de cómo se absorbe, y consideramos entonces una molécula simple y vamos a estudiar su proceso de absorción considerando solamente sus propiedades de acidez o basicidad y su relación con el pH del TGI. Así tenemos que los ácidos débiles, como el ácido benzoico, se absorben bastante mejor en un medio ácido, ya que por la cantidad de protones del medio la ecuación se desplaza hacia la izquierda, como se ve en esta figura, aumentando la cantidad de sustancia en su forma no ionizada, que es la forma liposoluble, con lo que aumenta la absorción de ella. Y lo opuesto va a ocurrir con la absorción de sustancias básicas débiles que se absorben en un medio básico o pH elevado. Las sustancias ácidas entonces se absorben mejor en el estómago, pH 2, y las sustancias básicas lo hacen más fácilmente en el intestino delgado, pH 6, prácticamente neutro. ¿Qué pasa entonces en la etapa de la distribución? Vemos que una vez que el tóxico ingresó a la sangre y al plasma sanguíneo, se va a ligar en parte a las proteínas, que aquí están mencionadas, al albúmina, algunas lipoproteínas y proteínas específicas, y el resto va a circular en forma libre. El tóxico libre es la fracción que va a hacer la que llegue al sitio de acción o sitio target, como habíamos mencionado, y la unión a proteínas puede ser reversible o irreversible, y esa unión
la mayoría de los casos pues, se produce con la albúmina, que es reversible. Entonces tenemos un tóxico ligado que puede, como se ven las flechas, puede ser en algún momento distribuirse como libre o unido a la proteína. Por otra parte, vemos que los xenobióticos se distribuirán en los distintos órganos con una velocidad característica que va a depender de factores como irrigación sanguínea, el pH tisular, el contenido de lípidos y de aguas de este tejido, y así como también de factores intrínsecos del compuesto, o sea, de su carácter ácido básico, la liposolubilidad y su capacidad de interaccionar reversiblemente o no con compuestos tisulares, entre otros. Vimos la distribución y almacenamiento, era la otra etapa que estaban juntas. Y bueno, ¿qué es el almacenamiento? Lo que tenemos que definir es la retención de una sustancia en un tejido o en un órgano a niveles superiores a lo que de su concentración en la sangre o en el plasma. Esta puede ser gradual, o sea, a lo largo del tiempo, lentamente, y muchos xenobióticos son muy liposolubles y tienden a acumularse en el tejido adiposo, o otros tienen mayor afinidad por el hueso u otros órganos también. Lo que podemos decir aquí es que en algunos órganos que se acumulan, no se almacenan, mejor dicho, se acumulan así, en huesos como el plomo, pero produce el mayor daño en los tejidos blandos. O sea, los lugares de depósito del tóxico entonces pueden pensarse como órganos protectores, ya que el tóxico almacenado no actúa. Sin embargo, los compuestos siempre están en equilibrio con el tóxico libre en el plasma, reponiéndolo a medida que es metabolizado y excretado. Como resultado de esto, la vida media de estas sustancias puede llegar a ser muy larga. Tanto el hígado como el riñón tienen gran capacidad también para acumular sustancias extrañas. Y esto estaría relacionado con el hecho de que son órganos con un rol muy clave en la detoxificación y que después vamos a ver, o biotransformación, y ambos cumplen, tanto el hígado como el riñón, funciones de excreción. No podemos dejar pasar, pero así aunque sea muy brevemente, que el organismo posee algunas barreras que impiden que el paso o la penetración de ciertos grupos de tóxicos. Entre ellos mencionamos la barrera hematoencefálica, que impide el ingreso de tóxicos hidrófilos en el cerebro y en el sistema nervioso central, y también la barrera placentaria, que va a inhibir los tóxicos que ingresen en el feto desde la sangre de la madre. Lo que tenemos que saber es que no son tan eficientes como se desearía, dado que, por ejemplo, en la barrera placentaria la atraviesan tóxicos como el alcohol y distintas drogas. Antes de hablar de esta etapa tan importante, la biotransformación, recordemos que en todos los pasos que hemos visto existen entre la exposición de un organismo a una sustancia nociva y el efecto tóxico final que ella produce, la variable más importante que modula su toxicidad
es el proceso de transformación del tóxico. Así el proceso de biotransformación transforma a los compuestos liposolubles en otros menos liposolubles y por lo tanto más fácilmente eliminables, principalmente por el riñón. Entonces vamos a ver cómo disminuye la liposolubilidad el proceso de biotransformación. Lo hace provocando una serie de transformaciones químicas catalizadas por enzimas que introducen grupos polares en partes de la molécula de menor polaridad. Este proceso ocurre en dos etapas, en una fase 1 y en una fase 2. En la fase 1 lo que sucede es que diferentes reacciones que convierten los grupos funcionales determinados ya en otros nuevos. Incluye las reacciones principalmente de oxidación, de reducción e hidrólisis, mediados por el citocromo P450, que se prepara entonces al tóxico para la fase 2. O sea, estas reacciones en la fase 1 dan pie a que se vuelvan a modificar en las reacciones en la fase 2, donde estos metabolitos resultantes de la fase 1 que mencionamos se conjugan con moléculas endógenas, las cuales son generalmente polares. Y estos grupos endógenos son adicionados a los grupos funcionales presentes ya en los xenobióticos o que fueron introducidos en la fase 1. La principal reacción de conjugación que se presenta es la incorporación del ácido glucurónico. También el sulfato, la glicina, grupos metilos. Y entonces lo que se obtengan son moléculas polares que facilita su excreción y estas reacciones entonces ocurren en la fracción soluble de las células hepáticas principalmente. Entonces, en el proceso de biotransformación, lo más importante, la función que es la de convertirlos en moléculas más polares, más hidrosolubles y por lo tanto más fácilmente excretables. Pero debemos aclarar que lo que dijimos hasta ahora es que queremos que se elimine el tóxico, pero veamos que existen tres situaciones que pueden ocurrir durante el periodo de biotransformación. Una es cuando favorece la eliminación del tóxico, o sea, va a producir compuestos más polares, por lo tanto, se favorece su eliminación principalmente por orina, como es lo que mencionamos hasta ahora. Pero puede suceder también que cuando lo transforma en compuesto de mayor toxicidad, que es lo que no deseamos, ocurre con ejemplos con el metanol. Cuando uno ingiere metanol se biotransforma en formaldehído, que es el tóxico que nos va a producir, por ejemplo, efectos adversos hasta la ceguera. Y otra situación que puede ocurrir en la biotransformación es cuando reduce la toxicidad del xenobiótico. Es el caso más frecuente, por ejemplo, el cianuro en el hígado se biotransforma en tiosanato y es lo que lo llamamos detoxificación. La última etapa de la toxicocinética es la excreción, que es la salida del organismo de una sustancia y de sus productos de biotransformación. Esta excreción utiliza los mismos mecanismos que tiene el organismo para excretar también los desechos metabólicos endógenos
y principalmente estas secreciones se producen a través del órgano más importante, que es el riñón. Dijimos que la vía de excreción más importante es a través de la orina, pero también existen otras vías como los pulmones, cuando uno se intoxica con gases o líquidos volátiles, también a través de la leche materna, como sustancias plaguicidas, alcohol, a través del sudor y lágrimas, también sustancias como hidrosolubles, sales y alcohol, y en el sudor también se eliminan algunos metales. Por las heces, cuando no son absorbidos por el TGI y son secretados por la bilis, que ya vamos a ver, la bilis justamente es la vía de excreción llamada ciclo enterohepático. Bueno, vamos a aplicar la excreción biliar, ciclo o circulación enterohepática. Repasemos entonces que una vez que se ha absorbido un xenobiótico puede circular en la circulación porta, sí, y excretarse en forma renal principalmente. Pero por otro lado, que es el caso que nos ocupa, pueden ser transportados directamente al hígado y luego de llegar a la bilis, el tóxico o sus metabolitos pasan al intestino delgado y permanecen allí. Y si sus características químicas lo permiten, estos compuestos pueden reabsorberse, o sea, volver del intestino al hígado, a la bilis y nuevamente al intestino, produciéndose así un ciclo. ¿Qué pasa en el hígado? Bueno, ustedes recordarán cuando vimos biotransformación. En el hígado se puede biotransformar este xenobiótico y conjugarse con un ácido glucurónico o con sulfatos y eliminarlo entonces hacia la bilis, al intestino, y ser nuevamente reabsorbido en la circulación porta. Va a depender de las características del xenobiótico la permanencia en este ciclo. O sea, si es un solo recorrido, una vez que lo haya terminado, se va a excretar por heces, como se ve en este esquema. Tenemos como ejemplo que varios plaguicidas organoclorados, que son muy tóxicos, entran en esta circulación enterohepática. La importancia de este ciclo es que justamente la permanencia, si se trata de un tóxico, cómo va a perjudicar que esté circulando y permaneciendo más tiempo y produciendo más daño o efectos adversos a la salud. Y incrementa también el tiempo de un antibiótico, de un medicamento, que puede llegar en ese caso a favorecer que haya entrado en la circulación enterohepática, el aumento de su permanencia, ¿verdad? Bueno, para terminar esta clase, este módulo 2, les dejo este esquema que me pareció interesante, el cual resume las etapas de la toxicocinética, o sea, de que ingresa o se absorbe, mejor dicho, un xenobiótico y todos sus recorridos, su almacenamiento, su biotransformación, hasta que finalmente se excreta. Bueno, eh, espero que les haya interesado. Cualquier duda la vamos a ir resolviendo durante la clase. Muchas gracias.